La clase pasada vimos que Pablo empezaba su discurso contra los judíos, les habló en hebreo, el tribuno no entendió nada, pero a través de esa predicación que Pablo hizo, los judíos querían matar a Pablo todavía, y el tribuno lo rescata, lo saca de ahí, y le va a mandar latigazos, como decía Oscar, pero resulta que Pablo dijo, hey, soy ciudadano romano, y como ciudadano romano no me pueden dar latigazos. El tribuno, como dijo Oscar, se espanta y dice, mejor no le vamos a dar latigazos, pero dice que para averiguar, para indagar más de qué es lo que pasaba con Pablo y por qué lo querían matar, manda a llamar al concilio, lo que llamamos el Sanedrín, ¿verdad? Y justo cuando empieza a hablar es cuando nos quedamos en la última clase, ¿ok? Hoy vamos a ver entonces Hechos capítulo 23, si el Señor lo permite. ¿Vamos allá todos entonces? Sí. Venga pues. Versículo 1. Vamos a comenzar pues. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Venga pues. ¿Qué dice este versículo? Que Pablo se presenta con el concilio. Y ya estaba con los del Sanedrín, ¿no? Estaba enfrente de ellos. Y lo que comienza a decir es, varones hermanos. Y esta forma no era la forma común de dirigirse al concilio. Normalmente al concilio se le dirigiría como padres o gobernantes de Israel. Sin embargo, Pablo empieza su discurso diciendo, varones hermanos, pues por igual. Esto no es un acto de rebeldía de parte de Pablo, sino más bien, pues, hablando su mismo idioma, más adelante nos va a decir que él es fariseo, hijo de fariseos. O sea, que está poniéndose al mismo nivel, ¿ok? Pero hay algo que empieza, que va a tallar toda un pleito con los del concilio, y es que dice que ha vivido con buena conciencia delante de Dios todo eso. Y algunos a lo mejor se pueden preguntar, pero no Pablo antes de Cristo, por ejemplo, había perseguido a cristianos y a lo mejor hasta mató a algunos, y no consintió con la muerte de Esteban también, y hasta guardó sus vestiduras. ¿Cómo puede decir un hombre así que tiene limpia conciencia? Y es que Pablo podía decir que tiene limpia la conciencia por tres razones, o sea, más bien en tres tiempos. Antes de Cristo, Pablo estaba genuinamente equivocado, ¿me entiendes? O sea, él lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para Dios. Y aunque estaba incorrecto en lo que estaba haciendo, él en realidad estaba sirviendo a Dios. Cuando se encuentra con Cristo, él es perdonado por todas las demás cosas, y por lo mismo, porque ha sido perdonado y limpiado de todos sus pecados, pues puede decir, tengo limpia la conciencia. Y ahora, después de Cristo, él puede decir que ha tenido limpia la conciencia porque ha obedecido a Dios. Entonces, Pablo aquí no está mintiendo. Sin embargo, vamos a ver cómo recibe el concilio esta introducción que nos da Pablo. Madre, por favor, versículos 2 y 3. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley que mandas golpear? Muchas gracias. Ahí tienen insultos de la Biblia que pueden decir, ¿no? Pared blanqueada. Me acuerdo un capítulo de Los Simpsons donde Bart y Milhouse están recortando en la Biblia insultos porque van a decir, cualquier cosa está en la Biblia, mamá. Pared blanqueada. Para mí sería pared oscura. Pero en realidad, los judíos no estaban tan lejos de nosotros, pero pared blanqueada se refería, solo como bonus porque ni iba a explicar esto, pero pared blanqueada es pues,
en ese momento, y creo que todavía ahorita, como para los judíos, pisar una tumba, por ejemplo, es inmundo. Entonces, ¿qué hacían? Pues echaban cal en donde eran tumbas para que ni siquiera la tocasen, pues. Y a eso es lo que se refiere Pablo, le dice paredes blanqueadas, así como dijo Jesús también, sepulcros blanqueados. O sea, ¿por qué? Porque por fuera se mira bien bonito, pero por dentro están putrefactos, ¿verdad? Pero dice que lo mandan, o sea, lo que dijo Pablo de que tiene buena conciencia, básicamente el Sanedrín puede decir como, o sea, nos estás recriminando a nosotros, que nosotros somos los equivocados. ¿Y qué hace el sumo sacerdote Ananías? Lo manda a golpear, ¿verdad? Lo manda a que lo golpeen en la boca. No nos dice si lo golpearon, pero ¿cómo reacciona Pablo? Blanqueada, Dios te va a golpear a ti también, porque, o sea, tú pretendiendo juzgarme bajo la ley, sin ley, empiezas a juzgarme. ¿Y por qué dice esto Pablo? Bueno, para empezar, era más fácil golpear la boca de Pablo que refutar lo que salía de ella. Pero bueno, el punto es que en Deuteronomio 25, 1 y 2, se nos habla, por ejemplo, en la ley, que toda persona podía pues, dar defensa de lo que le acusaban, y una vez escuchado incluso los testigos, ya dictaminaban un juicio, pero esta persona, este sumo sacerdote, directamente dijo, vamos a darle juicio, sin defensa, sin nada. Obviamente estaba actuando fuera de la ley. Y no sé si se acuerdan, pero a Cristo le pasó exactamente lo mismo. Busquen por favor Juan 18, 20 al 23. Juan 18, 20 al 23. ¿Ya? Léelo, Padre, por favor. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? También a Jesús le hicieron lo mismo, ¿verdad? Aunque la reacción de cada uno fue totalmente diferente, ¿verdad? Jesús con mansedumbre como el Cordero de Dios, y Pablo con el ímpetu que tenía, va, hasta lo insulta, dice, pared blanqueada. Ahora, quiero que analicemos esto. ¿Pablo tenía razón en lo que estaba diciendo? Sí, tenía razón. Fuera de la ley estaban actuando. ¿Actuó bien? No, ¿verdad? Lo cual me lleva al siguiente principio. Tener la razón no te da el derecho de ponerte por encima de las demás. Muchas veces nosotros creemos que porque nosotros tenemos la razón, podemos exigir, podemos demandar, podemos insultar, podemos enojarnos, podemos demandar cosas. Pero no es correcto. Tener la razón no te da el derecho de ponerte por encima de nadie. Y esto es especialmente cierto en los matrimonios, ¿cierto o no es cierto? Nosotros, mi esposa y yo, tenemos una regla entre nosotros, que es, no hay excusa para ser groseros. O sea, si vamos a pelearnos, porque pues obviamente vamos a tener diferencias, y vemos que la otra persona está siendo grosera, incluso porque a veces pensamos, y a mí me pasa más que a Sherry, pero pensamos que porque yo tengo la razón te puedo exigir de cierta manera. Y ya sea ella o yo, dependiendo de quién es el que lo está haciendo, le decimos y le recordamos, no hay excusa para ser groseros. Y tenemos que bajarle a nuestra reacción, a nuestro temperamento para decir, el que yo tenga la razón, porque creo que la tiene si no lo hubiera pleito, ¿verdad? Si los dos creemos que uno de los dos lo tiene, pues ¿para qué nos peleamos? Pero porque los dos creemos tener la razón, tenemos que bajar y decir, sí es cierto que somos un matrimonio, sí es cierto que nos amamos, o sea, es cierto que tenemos que glorificar a Cristo incluso en esto. Entonces, nomás para dejar claro, ¿verdad?
Dios nos manda a someternos a nuestras autoridades, incluso cuando no tiene sentido para nosotros. ¿Sabes? A lo mejor tú dirás, esto que me ha mandado a ser mi autoridad no tiene sentido para mí. Mi pregunta es, ¿y luego? Aún así tienes que someterte. Te lo demuestro. Miremos versículos 4 y 5, por favor, Oscarín. Los que estaban presentes dijeron, el sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Venga, es de sabios corregir su error. Aquí Pablo dice, no sabía que era el sumo sacerdote. Y muchas personas, de verdad, muchas personas, creen que aquí Pablo estaba siendo sarcástico. Un sumo sacerdote debería comportarse así, básicamente le está insultando al que tiene el puesto. En lo personal, a mí no me parece eso, porque yo no creería que Pablo se burlaría usando un versículo bíblico, como lo dice, porque escrito está, no injuriarás al príncipe de tu pueblo, ¿no? Éxodo 22, 28. Lo que en realidad también se me hace más coherente es que Pablo, muchos creen por los escritos que tenemos de él, es que fue perdiendo la vista poco a poco. Ese era probablemente su aguijón en la carne que decían en 2 Corintios 12. Esa es la razón por cual cuando escriben Gálatas le dice, miren con cuán grandes letras les escribo estas cosas, porque él tenía que escribir así debido a que ya estaba perdiendo la vista. Por eso muchas veces usó de personas que le ayudaran a escribir en lugar de él escribir las cartas. Y en muchas ocasiones hasta esas personas mismas aparecen y dicen, yo, fulano de tal, y les saludo también que estoy escribiendo esta carta, ¿no? Es probable que Pablo esté perdiendo la vista. Y yo creo que este versículo hace un argumento a favor de esa postura, porque el sumo sacerdote, si ustedes hubieran estado en esa reunión, fácilmente lo hubiéramos identificado porque se vestía diferente, porque era más elevado, porque exactamente. Y precisamente el sumo sacerdote pues, era alguien identificable, pues. ¿Cómo es que Pablo no se dio cuenta? Bueno, probablemente ya estaba perdiendo mucho la vista. Aquí Pablo ya habían pasado muchos años en todos los viajes que estaba por todas partes del mundo conocido de aquella época. No era un Pablo joven ya. Sin embargo, la pregunta que a mí me surgía mientras estudiaba esto es, ¿y cómo debo yo responder a una autoridad equivocada? ¿Cómo creen ustedes? Ahorita, Vale, ahora la respuesta sería, ¿cuál debería ser la respuesta a una autoridad equivocada? Que Dios te ilumine. Bueno, independientemente de lo que le vais a decir, siempre tiene que ser con sometimiento. Acuérdense que el sometimiento es una actitud, ¿verdad? Miren, por ejemplo, a David con Saúl. Saúl quería matar a David. Ahí no puedes tú pensar, ¿será que Saúl estaba equivocado? Saúl estaba mal. De hecho, ya se le habían quitado el reino y se lo habían dado a David. Y David aún así, ¿se acuerdan en aquella ocasión? Que él estaba en una cueva y justo ahí se va Saúl a hacer del baño. Y ahí estaba David y dice, él pudo haber dicho, Dios lo entregaste en mis manos. Y güey, porque ya había hecho Dios a David el rey de Israel. Y sin embargo, dice que le corta un pedazo de capa para mostrarle a Saúl y decirle, mira, lo pude haber hecho, pero no lo hice. Y aún habiendo cortado el pedazo de la túnica, dice que fue pedirle perdón porque ni eso debía haber hecho yo contra el elegido de Dios, contra el ungido de Dios. Y entonces ahí nos muestra, por ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios, cómo actuó contra su autoridad, que fue con sumisión.
busquemos 1 Timoteo 5:19. 1 Timoteo 5:19. Si quieres, le voy a dar. 19. 1 Timoteo 5:19. Oye, te voy a enseñar. Vamos a hablar aquí. Primero de 5:19, ok. 1 Timoteo 5:19. Oscar fuerte, por favor. Contra un anciano no admitirás acusación, sino con 2 o 3 testigos. A ver, ¿qué es lo que dice este versículo? Contra un anciano. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Verdad? Y dice aquí Pablo, contra un anciano no admitirás acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y fíjense, familia, esta es la exhortación. Esto debería ser con cualquier persona, en realidad. No es como que alguien que está haciendo algo equivocadamente, tienes que exponerlo delante de todos, ¿verdad? Sino que también tienes que exhortar en amor, con la palabra, con verdad. Entonces, al final de cuentas, si tu pregunta es ¿qué hago con esta autoridad que está equivocada? Lo mismo que harías con cualquier otro hermano. Exhórtalo en amor. Aquí Pablo dice, sino con 2 o 3 testigos, como para que también, si de repente tú eres el que está mal, esos 2 o 3 testigos puedan testificar en tu contra también, porque es posible, ¿no? A lo mejor él hizo algo que a mí me afectó, pero en realidad no era algo malo. Y entonces los demás te puedan decir, ¿sabes qué? Pues, él no estaba mal, tú lo tomaste como algo malo. Pero bueno, entonces ya lo saben, ¿ok? ¿Tienen algo que decir? Agárrense a 2 o 3 y hablamos aparte de todo lo demás. También, ¿se acuerdan en la clase de Hechos capítulo 4 cuando Pedro dijo la famosa frase de juzgad ahora si es mejor obedecer a ustedes antes que a Dios, ¿no? Porque decía y discutimos bastante si era necesario, en qué contexto se usaba esto, pero lejos de volver a ver lo que es sometimiento versus obediencia, o sometimiento, acuérdense, actitud, obediencia es la acción. Siempre debemos tener sometimiento. Hay ocasiones en las que no puede haber obediencia, puede no haber obediencia. Pero establecimos una regla y lejos de dictártela, porque se supone que ya la recibiste, analízala, ¿ok? Escúchala, analízala. Si la quieres, tal vez al final te la doy porque está bien larga, pero dijimos que esta es la regla. Obedecer a la autoridad en su área concerniente, siempre y cuando su instrucción no sea contraria a la de Dios en su palabra, y en todo tiempo mantener una actitud de sumisión. Obedece, tienes que obedecer a la autoridad en su área concerniente, ¿verdad? Porque si viene tu autoridad y te dice, dame unos chetos, pues nada que ver, ¿no? Pero si es en el área que le corresponde, si hablamos de anciano, por ejemplo, lo que tenga que ver con lo espiritual, si hablamos de un jefe en el trabajo, en lo que tenga que ver con tu trabajo, ¿verdad? No puede venir el jefe de Oscar y decirle, ¿sabes qué? Mañana tráete las pizzas. Y pues Oscar va a decir, ¿pero cómo? O sea, ¿me vas a dar el dinero o qué? Este es correcto. Pero si a Oscar le dicen, ¿sabes qué? Chécate el cableado de acá, del internet, porque y es diferente, ¿va? Y lo tiene que decir. Imagínate a Oscar diga, no lo voy a hacer porque no me hablaste bien. No, él tiene que hacerlo, tiene que obedecer a su autoridad correspondiente, en el área correspondiente, ¿verdad? De tu autoridad en Cristo, en la iglesia, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué, hermano? Yo creo que es mejor que hagas esta reunión extra. A lo mejor tú puedes decir, pero choca con a lo mejor no vaya a tener sentido para ti, o no vaya a estar muy de acuerdo con lo que te dicen, pero perdóname, el sometimiento de la autoridad no tiene que ver con que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, porque al final de cuentas Dios los puso ahí para nuestro crecimiento. Entonces la repito nada más la regla y pasamos a lo siguiente. Obedece a la autoridad en su área concerniente siempre y cuando su instrucción no sea contraria a la de Dios en su palabra, y en todo tiempo mantén una actitud de sumisión. Entonces, Padre, por favor, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo,
hijo de Pariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos que me juzgan. Venga. Esta parte, vamos a unir el hilo, ¿ok? Pablo empieza a decir, varones hermanos, tengo limpia conciencia, lo mandan a golpear, Pablo reacciona, le dice, pared blanqueada, le dicen, es el sumo sacerdote, dice, perdóname, no sabía que era el sumo sacerdote, porque la palabra de Dios dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y entonces se queda Pablo, y mirando al Sanedrín, que ya bien conoce, sabe que una parte del Sanedrín son fariseos, y otra parte del Sanedrín eran saduceos. Y él conoce las diferencias que existen entre un grupo y el otro. Y él conoce el tipo de pensamiento y las cosas que los pueden traer en división y en disputa. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Usa de astucia y les empieza a hablar de cosas, que ahorita lo vamos a ver, que van a hacer que ellos se peleen, estos dos grupos. Pero aquí entonces empezamos con algo, porque Pablo usa de su propia astucia. Ya había notado Pablo que no lo iban a escuchar. Y más adelante lo vamos a ver, que ellos no están interesados en la verdad, ellos están interesados en sus propias tradiciones y su propia religión. En otro tiempo, en otro contexto, este es el momento donde Pablo hubiese sacudido sus vestidos y se hubiese ido con los gentiles, ¿verdad? Cuando el rechazo era evidente. Pero en este momento no puede hacer eso. Está en cadenas, ¿verdad? Él, pues lo trajeron para dar razón al concilio. Y entonces utiliza su astucia y crea esta estrategia. Busca por favor Mateo 10:16. Mateo 10:16. Miren lo que nuestro Señor dice al respecto. ¿La tienes, Oscar? Sí. Vale. He aquí, yo os envío como ovejas en medio del lobo. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nuestro Señor nos dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En otras traducciones dice, astutos como serpientes y puros o inocentes como palomas. ¿Estaba Pablo en lo correcto al emplear una estrategia? Pues veamos el resultado, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos Mateo 10:16, nos hace pensar cómo hay que ser como las serpientes. Dice acá el Señor que seamos prudentes, que seamos cautelosos, que seamos astutos como la serpiente. Una serpiente probablemente está alerta de cualquier tipo de animal, ya sea que vaya a ser presa o que vaya a ser que sea un peligro para él. Al final de cuentas, a cualquier tipo de otra criatura con la que interactúe, va a hacer lo mismo, va a lanzar la mordida. ¿No es cierto? Si sea víctima o si sea depredador, de todas maneras te va a intentar defender. Dice el Señor que seamos prudentes como las serpientes, estemos alerta. Pero también dice que seamos sencillos como la paloma. Y una cosa que podemos aprender de la inocencia de las palomas es que, por ejemplo, si está aquí un grupo de palomas y yo vengo y les hago, ¡ay! Y me dicen, van todas volando, y después les quiero otra vez el pan, van a regresar, ¿no? O sea, digámoslo así, son fáciles de perdonar. Tú le hiciste un daño y enseguida están regresando porque quieren pan, ¿verdad? Y en ese sentido, creo yo que es lo que dice el Señor. Y miren, el ser como serpientes nos ayudará con los ataques externos, ¿verdad? Que tenemos la cautela. Pero el ser como palomas nos va a ayudar con los ataques internos, porque vamos a proteger nuestro corazón, vamos a perdonar rápido. Si Pablo se concentraba en lo que le estaba haciendo el concilio, probablemente se hubiera quedado con un gran rencor en su corazón. Pero al contrario, él genera esta astucia, ¿verdad?, para poder lidiar con esta situación. Hizo lo necesario para preservar su vida. Les pongo un ejemplo que ayer estaba platicando con Oscarín. ¿Me das chance de ver? Que él en su trabajo es probable que a su jefe lo corran. Y entonces, ¿qué está haciendo Oscar? Está diciendo, Señor, que se haga tu voluntad si tú quieres que sea yo jefe.
y se queda sentado sin hacer nada. No, hombre, ¿qué está haciendo? Oscar está actuando astutamente y está ganando confianza con los jefes, está haciendo más trabajos tal vez, le está costando, pero está empleando astucia. Pues eso es lo que dice el Señor que tenemos que hacer. Al final, mi hermano Oscar tiene que confiar en que Dios va a hacer su voluntad y si no le dan el trabajo no pasa nada. Yo no creo que sea malo que haya ganado tanta confianza con sus jefes, independientemente si le dan o no le dan el trabajo. Pero al él estar empleando esta estrategia, que no es pecado, que no está mal, ¿verdad? Él está tal vez asegurando un puesto para su futuro. Bien hecho, ¿sabes? ¿Quién sigue? 7 al 10, por favor. Vamos a ver esta disensión y división. ¿Casualidad? No lo creo. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Es lo que les estaba tratando de explicar. Ya vieron cómo es astuto Pablo. Exactamente. Fue audaz. Él hizo algo planeado, pues premeditado, ¿no? Para generar una reacción en ellos. Y no sé cómo se imaginaron esto, porque a lo mejor cuando tú lo lees tan pasivamente. Pero, o sea, fue tanto el pleito que el tribuno tuvo que intervenir porque tenía miedo que lo vayan a matar en medio de o sea, no fue algo así como que ustedes están mal, ¿no? O sea, fue un pleito entre ellos. Yo no sé si hasta físico, se volvió hasta físico porque tenía miedo por Pablo, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué pasó? Pero imagínate el Sanedrín, que eran 70 personas, peleándose entre ellos. O sea, y en medio de eso se levanta un fariseo que me da tanta risa porque, y les digo, no estaban ellos interesados en la verdad. Ellos simple y sencillamente estaban interesados en sus propias tradiciones. Porque, ¿qué dice el fariseo? No, llevémoslo en paz, no hay maldad en él, no hay nada que le podamos recriminar, porque si fue un ángel o un espíritu, o el espíritu que le dijo esto, no vayamos a estar en contra de Dios. Ni lo creía, pues, pero era para tirarle la pedrada a los saduceos. Porque los saduceos, dice aquí Pablo, que sabía, bueno, Lucas lo escribe que Pablo sabía, que ellos no creen ni en ángeles, ni en la resurrección, ni nada por ese tipo de cosas. Entonces, precisamente ahora entiendo por qué Pablo dijo lo que dijo. Habló de resurrección. O sea, Pablo nunca dijo una mentira. Él no dijo algo malo, pero fue astuto. Porque al decir estas cosas, iba a causar esta división entre ellos. ¿Sí? Bueno. Ahora, esta es la realidad de las personas que se pelean por nimiedades, o sea, cosas por pequeñeces, ¿no? Cosas que no tienen importancia. 1 Timoteo 2:14 nos dice que no contendamos sobre opiniones, porque no hay ningún provecho en ello. Dice, de hecho, que es de perdición para los oyentes. ¿Por qué pelearnos con otra persona sobre que pensamos en algo diferente? Si esa persona piensa en algo diferente, respétalo, pues, ámalo también. ¿No? Como dicen, pues ya, respeto tu opinión equivocada. Pero respétalo, al final de cuentas, debemos amar. Ese es el sobre todo. Pero yo me pregunto, ¿será que Pablo, al haber sido mandado por Jesús a los gentiles, no iba a tener éxito en sus predicaciones con los judíos? ¿Qué piensan ustedes? Desde la percepción de ellos, con ellos no, porque si le habla a ellos, no pueden tener la razón. Oye, Ahorita no, joven, por favor. Vas adelante, vas adelante. No compramos nada. Ya pasa, no dice. Bienvenido, bienvenido.
Te toca a ti en medio. Justo estábamos en medio de la discusión y pleitos y todo esto. No te preocupes, mi papá estaba diciendo una respuesta. Respetamos tu opinión equivocada, padre. No es cierto. Otra vez, padre, ¿puedes repetir tu? ¿Por qué dices que no? ¿Que no iba a tener éxito con ellos? Con los fariseos. No, pero la pregunta es que si como Pablo había recibido de parte de Jesús que él iba a predicarle a los gentiles, y en otras ocasiones, creo que en 1 Corintios 15, dice que él es apóstol de los gentiles. Él sabía que su ministerio era dedicado a los gentiles. Y si por esa razón entonces hemos estado viendo que no iba a tener éxito con los judíos, esa es la pregunta. A través de, porque Jesús le había dicho esto, entonces quería decir que Pablo nunca iba a tener éxito con los judíos. No, que si fue la razón que Jesús les dijera, tú vas a predicar a los gentiles. Entonces, ya no le iba a ir bien con los judíos. ¿Qué piensan? Yo creo que no se puede saber. ¿Quién sabe? Sí, porque no. Uno dice que sí, uno dijo que no, y otro dijo quién sabe. Mi opinión es de que no mencionó, pues, otros mencionó en ese momento judíos. Pero no mencionó, digamos, fariseos, los de islamistas, no mencionaba. Entonces le digo, ¿por eso está bien? ¿Ok? Esto es madre. ¿Cómo sabes lo que hemos visto si llegaste tarde, Pancho? No, en los Sienta, Juan. capítulos anteriores teníamos efectividad con los gentiles que pero siempre llegaba con los judíos. Mi opinión, ¿verdad? Porque esto es asunto de opiniones. Es que sí tuvo éxito con varios judíos. Solo no fue con todos. Mi opinión al respecto es que en realidad no importa. ¿Por qué? Porque Dios no te va a hacer responsable del éxito. Perdón, lo voy a corregir. Dios no te va a hacer responsable de los resultados, sino de la fidelidad mostrada. No importa el éxito. En realidad yo pienso que el éxito de un ministerio es la fidelidad. Es qué tan fiel fuiste. No si diste, que si trajiste a muchas personas. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui a Veracruz como misionero, el pastor que estaba antes que yo llegara, había pasado como 13 años en Veracruz. Había estado predicando y me acuerdo que una de esas veces que llegamos con él, nos subimos a su carro y empezamos a orar por la ciudad con tanta pasión. Y estaba hasta quebrantado de saber que se iba a ir, porque amaba a los veracruzanos que estaban en el puerto de Veracruz. Y 13 años ahí predicando, y la congregación era, qué sé yo, unas 30 personas, sin mucho. Se va, nos quedamos nosotros y empieza a crecer la iglesia, no exponencialmente. La iglesia de Puerto de Veracruz era como de 100 personas. ¿Será que uno tuvo más de éxito que otro? Dice la escritura, Pablo sembró, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. A lo mejor las personas que se quedaron en Puerto de Veracruz, que trajeron a muchas más personas, porque ahorita la iglesia en donde yo estaba, de esta institución, ahorita ya es de muchísimos, son cientos que van a esa congregación. Pienso que cuando lleguemos al cielo vamos a sorprendernos de a quienes les van a dar las coronas en realidad. Porque vemos, para nosotros ese es un ministerio exitoso. Pero en realidad a Dios no le importa eso. ¿Qué va a decir Mateo 25-21? ¿Se acuerdan? Bien hecho, buen siervo, fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dios no está interesado en la cantidad,
Él tiene un propósito, Él tiene un plan. Él lo que está interesado es en nuestro corazón. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y te puedo demostrar que Pablo, a pesar de no haber tenido éxito en los resultados con los judíos, él no estaba en la carne. Sentado aquí, ¿verdad? Versículo 11. Sigue Juancho. Hechos 23, 11. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venga. Y aquí está la promesa. Y ahorita vamos a hablar de sus promesas, pero nótese que Jesús le dice: como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, si Pablo estaba en la carne aquí, ¿por qué Jesús le diría que de la misma manera que testificó en Jerusalén, o sea, en la carne? No va. Entonces, yo creo que aquí es demostrable que Pablo no estaba en la carne. ¿Quieren decir eso? Pero bueno, la promesa del Señor es, o sea, le dice, cuando Jesús se encuentra con Pablo, le dice: ten ánimo, Pablo. ¿No? ¿A quién le dices ten ánimo? Está desanimado. A mí que está desanimado, ¿verdad? Y yo creo que aquí nos demuestra que Pablo, o sea, esto que pasó, a pesar de que yo creo que fue su astucia en lo que hizo, ¿no? No para como que me salí con la mía, sino que en realidad estaba triste por lo que estaba pasando. Estaba triste porque sus compatriotas, probablemente él conocía personas que estaban allá. De hecho, en su testimonio de la clase pasada, vimos que él decía: el mismo sumo sacerdote puede dar testimonio de esto. El mismo sumo sacerdote, o sea, Pablo conocía al sumo sacerdote, ¿no? Ananías, terrible, por cierto. Pero el punto es de que a lo mejor todo esto lo desanimó. ¿Y qué pasa? Se le aparece Jesús. O sea, porque esto no fue nada más un susurro. Dice el versículo que Jesús se le apareció. A la noche siguiente se le presentó el Señor. Él en la noche, no sé, pero mi imaginación piensa que es en la noche y probablemente Pablo ni podía dormir, ¿no? Estaba tan desanimado, les ha pasado que estás tan desanimado que ni siquiera puedes conciliar el sueño. Y se le aparece Jesús y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Yo les digo esto: nuestro ánimo crece cuando sentimos su presencia. Pero veamos tu promesa favorita que me vas a compartir ahorita, ¿ok? Ustedes saben, mi versículo favorito, de hecho también es una promesa, donde Jesús dice: bástate mi gracia, ¿no? Pero sí, para no decir el mismo, si hay un versículo que creo que últimamente me ha ayudado mucho, me ha animado mucho en esos tiempos de dificultad, que últimamente han sido varios, es Habacuc 2:4, que dice que el justo vivirá por fe. Y eso me anima mucho porque a veces pues uno no ve cómo va a venir el resultado, pero de repente Dios hace algo y dices: ¿de qué me preocupo? ¿No? Hay que andar por fe y no por vista. ¿Quién quiere compartirnos una promesa? Pues lo que busqué, me gustó mucho la de Salmos 92, 12, 15. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estos vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Florecerá como la palmera. Qué curioso estaba. ¿Qué más? Yo. Esta es una promesa que fue la primera promesa que vino a mi corazón cuando yo empezaba.
en el mundo cristiano y me ayudó para saber que cambiarme de ciudad no iba a ser malo porque Dios iba a estar conmigo, y es en Josué 1:9 que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una persona más antes de que continuemos. Hay un salmo 34, Salmos 34. sí, que dice: el cercano está Jehová, al quebrantado de corazón. Es una gran promesa porque siento que cuando uno está en tristeza, en dolor, como que es donde más solo se siente, y esa promesa de que cercano va a estar el Señor en este momento es increíble. Excelente. Pues sí, déjenme decirles esto. La promesa de Dios te fue dada para cumplir el propósito de Dios. ¿Entendemos eso? Por ejemplo, digamos, personas que hablan o vemos esos versículos que son más famosos porque hablan de provisión económica, ¿verdad? Cuando hablamos de provisión económica, tal vez se nos vienen a la mente varias promesas de Dios y decimos: Señor, provéeme para esto, provéeme para lo otro, provéeme del trabajo, provéeme de esto. Va. Pero la provisión de Dios no va a venir como un distractor para que tú no cumplas el propósito. ¿Verdad? O sea, al final de cuentas, Dios te va a cumplir la promesa que Él mismo te dio conforme a su propósito. Y esto es algo importante. Voy a dejar una pausa para cuando sigamos hablando de las promesas. Pero miren lo que causó esta promesa en la vida de Pablo, ¿verdad? Que llegó justo en el momento en que él se sentía agotado y Jesús viene a levantar su ánimo, a levantar su cabeza también. En la noche pasa esto. El panorama completo es que Pablo se enfrenta al concilio, lo tienen que arrebatar porque probablemente hasta los iban a matar en el momento, lo regresan a su celda, se siente desanimado, Jesús se le aparece y le dice: ten ánimo. Y eso es por un lado, en la escena, en la película, porque en otro lado estaba pasando otra cosa diferente. Vamos a empezar aquí con Sherry. Del 12 al 15, por favor. Sí. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comieran ni bebieran hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no buscar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Entonces se dan cuenta, en la película completa, en el momento que vemos a Pablo, en este momento cambiaría la escena y mostraría a estos más de 40 hombres que juramentaron bajo maldición. O sea, que el Señor me maldiga si no cumplo con esto. ¿Y qué hicieron? En su voto dijeron: no vamos a comer ni vamos a beber. Spoiler alert, yo creo que se murieron de hambre. Porque a Pablo no lo matan sino muchos años después. O pues, rompieron su promesa. Muchos dirán, ¿verdad?, que esta fue una cucharada de su propio chocolate de Pablo, ¿verdad? Porque acuérdense que antes de venir a Cristo, Pablo era exactamente como ellos, que en su celo religioso hacían locuras como esta, ¿no? Decir: vamos a hacer este complot. Ya se me fue nuestro complot. Nuestro expresidente. Pero bueno, el punto es de que
precisamente como estos, también hubiera actuado Pablo en el tiempo. Imagínense. Por eso les digo que es una cucharada de su propio chocolate. Pero ellos creían servir a Dios, pero en realidad se servían a sí mismos. Porque a mí no me parece lo que tú estás haciendo, por lo tanto te condeno, te juzgo, te digo, te humillo, te critico, murmuro en tu contra. Cuando dices algo, yo voy a estar haciendo así. Porque tú lo me estás... y es falsa superioridad religiosa la que mismo Pablo había hecho en otro tiempo. Obraron bajo la carne, porque obraron bajo su esfuerzo, su estrategia, su propio entendimiento. Y pues para lección para nosotros, obrar en la carne pues, te va a hacer desnutrido, ¿verdad? Porque yo me imagino a esos pobrecitos que se murieron de hambre. Y es que los fariseos empezaron bien. El movimiento fariseo empezó porque quería hacer que el pueblo que estaba actuando tan rebelde volviera a los caminos del Señor y actuara bajo la ley que el Señor les había dado. Pero ¿qué pasó? Que se desviaron, se hicieron policías de la ley y se hicieron superiores a los demás y empezaron a tocar trompeta cuando diezmaban y empezaban a orar en las calles para que todos lo vieran y se empezaron a desviar de lo que habían empezado correctamente. Pues. Sin embargo, ese es el problema. Que Dios no mandó que haya un grupo de fariseos. Dios no mandó eso. Ellos lo hicieron, ellos creyeron que así tenía que ser. Cuando te vuelves juez del pueblo de Dios, tomas un lugar que no te corresponde. Porque el juez es Dios. Entonces es como sentarse en su trono. Y esa es idolatría. Pero bueno, una mala interpretación de la Biblia te llevará a una mala práctica. Y una mala práctica te llevará a vivir. Otro argumento más contra aquellos que dicen, la doctrina no importa. Importa mucho porque la doctrina, mala doctrina, te puede llevar a malas prácticas. Pero bueno, esta fue la estrategia de aquellos. Veamos ahora qué va a pasar. Madre, versículos 16 al 22. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablar. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convencido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición al no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están libres esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Un detalle que a lo mejor se me olvida ratito de mencionar es que todos están siempre buscando qué es lo mejor para ellos mismos. El tribuno le dice al sobrino de Pablo: no digas nada de esto porque lo iba a dejar a él mal. Pero bueno, ahorita profundizamos un poquito más. La cuestión es que se dan cuenta que Pablo tenía familia. Sí. Por si no lo habían notado, dice que allá estaba el hijo de la hermana de Pablo. Ahora, probablemente en esta historia, el sobrino de Pablo todavía era un niño. ¿Por qué? Porque se nos dice que el tribuno lo agarró de la mano y lo puso aparte y le preguntó: a ver, ¿qué tienes que decirme? Pues sería muy raro que sea ya un viejo, y diga: a ver, vámonos, ¿no? Y, a ver, ¿qué tienes que decirme? Entonces, eso normalmente se hace con un niño, ¿no? Lo agarras de la mano y
bajas a su altura y le dices, ¿qué tienes que contarme, ¿verdad? Pero una cosa que me llama la atención es que cuando Cristo se le aparece a Pablo, no le cuenta sobre la conspiración que estaba pasando en su contra. No le dice qué es lo que tiene que hacer con esta conspiración, ¿entienden? ¿Por qué? Porque Pablo no necesitaba saber sobre la conspiración. Pablo necesitaba confiar en que Dios tiene el plan. Y eso es exactamente lo mismo que nos pasa a ti y a mí. Tú no necesitas saber qué es lo que va a pasar en tu futuro. Tú necesitas confiar en Dios y que Dios tiene un plan. ¿Ok? Dios tiene un plan. Díganlo todos. No tiene plan. Y aquí Pablo utiliza una vez más la astucia, ¿verdad? Y manda a su sobrino con el tribuno y el centurión o el soldado bien obediente lo lleva, ¿verdad? Me da risa porque Pablo es el preso y aún así le da instrucciones y la sigue en el pie de trabajo. Pero bueno, también es también un privilegio de ser romano. ¿No? Lo tratan como un igual, no lo tratan con desprecio como lo hacen con los conquistados. Vale. El punto es de que cuando el sobrino viene a Pablo, no le dice Pablo tampoco, ahí te va el otro extremo. No, gracias sobrino, yo estoy confiando en Dios, no hagamos nada, Él me va a ganar. Él también usa esta misma astucia para salir adelante, ¿no? Me recuerda mucho a la historia que se cuenta de que, no sé, digamos aquí, hay una inundación muy fea, está esta persona en el techo y están viniendo los barcos y le dicen, vamos, súbete, ¿no? Y dice, no, ya le pedí a Dios porque Dios me va a salvar, ¿no? Y ustedes saben la historia, aparentemente, y llega al cielo y le dice, Señor, ¿por qué no me salvaste? Y le dice, te mandé pues, para que te salvara. ¿No? O sea, no se quedó esperando, pues, que literalmente, no sé, se le aparezca a Jesús y lo rodee con su gloria y entonces lo proteja, pues, sino que él mismo emplea esta cosa que lo va a hacer efectivo. De nuevo, astucia para lo externo y pureza para lo interno, ¿me vieron? Astucia para los ataques externos y pureza para los ataques internos. No guardes rencor. Sobre todo, les digo esto, con los incrédulos no guarden rencor. Al contrario, ten compasión de su condición. Ayer me tiró la mordida un perro. ¿Qué voy a hacer yo? Agarrar mi machete y voy a matar a ese perro. O pensar que es un animal, actúo conforme a su naturaleza animal. Ahora, yo no soy un animal, yo puedo actuar como un humano decente. Cuando estamos con los incrédulos, decimos, ¿por qué no es más amoroso? ¿Por qué no hace esto? Porque así es su condición. ¿Sabes quién sí puede ser más amoroso? Tú. ¿Sabes quién sí puede perdonar? Tú. ¿Entiendes? Pero bueno, la cuestión es que ellos no conocen el amor, pero tú sí lo conoces. ¿Quién es el que debería actuar en amor? Pero bueno, entonces esto es lo que pasa con Pablo. El tribuno ahora sabe. ¿Qué va a pasar? Oscar, 23 al 32, por favor. Y llamando a los centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen a esta tarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre prendido por los judíos y que iba a ellos a matar, lo liberé yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos,
pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de las acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto de le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Entonces, chéquense de esto. Y chequen si no está Dios detrás de todo esto. 470 hombres para custodiar a Pablo. 470 hombres para custodiar a Pablo. ¿Se dan cuenta de la locura que es eso? Familia, nada se interpondrá en el plan de Dios. Díganlo ustedes. Nada se interpondrá en el plan de Dios. Solo Dios. Fíjense, ni mis planes, ni los planes de los hombres, ni mis errores, nada se puede interponer entre el plan divino. Ya está establecido, así como lo planeó, así va a ser hecho. Dios pudo aquí mandar un terremoto, se pudiera, abriera, ¿se acuerdan? Que saliera como si nada. Dios pudo haber mandado un ángel también, que nos protegiera, que lo hicieran invisibles o no sé, y les sacara. Pero en esta ocasión, conforme a su propósito, mandó a que el gobernador, al tribuno, perdón, mandara a todos estos hombres para proteger a Pablo. Pablo estaba aquí en Jerusalén y lo están mandando a Cesarea Marítima, que está aquí, ¿verdad? Con todos estos, llega a un punto que se llama Antípatris, a un lugar cerca de Cesarea Marítima, en donde se va la mayoría y se quedan unos cuantos soldados más con Pablo. Porque les dije hace un rato, todos están buscando su propio beneficio, ¿no? Y obviamente, se te muere un preso que es ciudadano romano bajo tu jurisdicción y sin culpa. Es como, voy a quedar mal yo. Y Claudio Lisias probablemente, si quería aspirar a un puesto más grande, no podía permitir que algo así pasara. Y lo que sí pasó fue que se le pasó la mano un poquito y mandó un montón de hombres. Y decía, Lucas decía que eran más de 40 hombres que se habían juramentado bajo maldición que iban a dar muerte a Pablo. Si pensamos que eran 47, digamos, se dan cuenta que habían 10 veces más del lado de Pablo que del lado de los opositores. O sea, una locura por completo, ¿no? Y lo protegen. Y Claudio Lisias, ¿cómo escribe la carta, no? No, yo, sabiendo que era ciudadano romano, ni sabía, pues, ¿no? Pablo se lo tuvo que decir. Y yo lo rescaté, claro, pues quiere quedar bien con Félix, ¿no? El gobernador de todo esto. Nomás para que sepamos la jerarquía: tribuno, prefecto, gobernador. Ya hemos visto al tribuno Claudio Lisias, ya hemos visto a prefectos como el de Acaya, no me acuerdo cómo se llamaba, como Poncio Pilato, también era un prefecto, y por encima de ellos estaba el gobernador, ¿okay? Gobernador de toda la región, ¿no? Básicamente la diferencia es que abarcaban más y tenían más autoridad. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora va a ir con Félix, ¿verdad? A compartirle, a que Félix lleve su caso también, ¿verdad? Pero de nuevo, la estrategia humana no detuvo el plan divino. Como un pequeño paréntesis antes de que terminemos, porque ya casi que vamos a terminar. Es muy hermoso cuando Dios usa a los niños para su propio plan. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5,000? ¿Verdad? Un niño fue el que se levantó con 5 panes y 2 peces. Y cuando lleva a reflexionar, ¿verdad? Les estamos dando su lugar, los hacemos a un lado. Vamos a avanzar, Padre, para terminar 33 al 35, por favor. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Vale.
Hablemos un poquito de Félix. Hablemos un poquito de Félix, ¿ok? Para que entremos un poquito en la historia. Este gobernador era un esclavo, pero que era hermano de Marco Antonio Palas, que era secretario de Hacienda de Claudio César. Y usó las influencias de su hermano, nepotismo, ¿verdad? Para sacar, primero liberar a Félix de su esclavitud y en segundo darle una posición de poder. Y por eso es que Félix llegó a ser gobernador y llegó a ser un gobernador muy malo, muy malo. Dice la historia, Tácito, que era un historiador romano, escribió, lo más que sabemos de Félix, escribió Tácito, y dice que la violencia aumentó muchísimo bajo el gobierno de Félix, porque, de hecho, esto fue lo que escribió, miren. Un maestro de la lujuria y la crueldad, quien ejercía los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo, pensando que podía hacer cualquier acto de maldad sin las consecuencias. O sea, el personaje de Félix, yo me lo imagino, como te lo dice Tácito, es como ese esclavo que nunca dejó de ser esclavo, ¿no? Como si alguien de por sí que estaba fastidiado de su vida le dieran poder y él usara ese poder para hacer lo que quisiera y llevarlo a la maldad. Y ese era Félix, y ahí estaba yendo Pablo. Pero mi asombro es de qué otra forma Pablo iba a obtener la oportunidad de compartir el evangelio a Félix si no fuera de esta forma. No habría otra manera en que Pablo hubiera llegado al pretorio de Félix, que era un palacio, y le pudiera compartir. No había manera, ¿me entienden? Pero el Señor en su soberanía, en su providencia, planea todo esto para que ahora Félix tuviera la oportunidad, que es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, de escuchar el evangelio también. Es impresionante. Cuando vimos el llamado de Pablo, ¿se acuerdan que le dijo Jesús a Ananías que es necesario que padezca mucho por mí y que me sea de testimonio a gentiles, gobernadores y judíos? Y no había tenido tanto éxito con gobernadores, ¿no? Se acercó con el de acá, ya me acuerdo, y antes de que hablara, él lo interrumpió y dijo, no, esto está mal, y todas las personas, los gentiles, empezaron a golpear a los judíos. No sé si se acuerdan de esa escena, pero ahorita es donde va a tener más oportunidad. Se está acercando, y como Jesús vimos hoy, le dijo, vas a irte hasta Roma. ¿Okay? ¿Quién estaba en Roma? ¿Se acuerdan? Roma. César, sí. En la que Pablo va a tener la oportunidad de predicarle al mismísimo César. Pero bueno, puedes tener ánimo de que Dios cumplirá su plan divino, de que Dios cumplirá su propósito en ti. Debo hacerte una advertencia. Dios va a cumplir su propósito en ti, pero tú puedes elegir si es en la vía corta o en la vía larga. Yo te advierto que la vía larga es dolorosa. Puedes tener ánimo de que Dios cumplirá sus promesas a tu vida. Romanos 8:28, con eso terminamos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sí, todo en nuestra vida va a obrar para nuestro bien, incluso nuestros errores. La vía larga a lo mejor es porque estás eligiendo tus errores en lugar de la guía divina. Vaya, y va a obrar para tu bien, va a obrar para tu bien, conforme a su propósito. Él te llamó con un propósito. Él ya tiene pensado para qué quiero usar a Oscar, para qué quiero usar a Aldemir. Ya lo tiene
pensado y planeado. Dice la Escritura que Él ya preparó de antemano las obras para que acudieses en ellas, ¿no? Va a orar para nuestro hijo, pero tú vas a elegir si quieres la vida larga o la vida corta. Al final de cuentas, el plan de Dios no puede ser detenido, ya está en marcha. Pero lo que sí podemos nosotros es actuar en su misión para que Dios haga más pronto su plan en nosotros. Vamos a ver. Señor, te agradezco mucho esta clase. Gracias porque conforme nos vamos avanzando en el libro de los Hechos y vamos viendo esta travesía que está llevando Pablo para que donde tú lo llevaste con el César, aprendemos muchas cosas y el día de hoy hemos sido bastante animados con tus promesas, con tu propósito, con tu plan. Y sé que así como protegiste a Pablo, nos proteges a nosotros. Y sé que así como usaste a Pablo para compartir con nosotros, también nos vas a usar a nosotros. Y así como tuviste un propósito en la vida de Pablo, que tal propósito nos sigue impactando hasta el día de hoy, yo sé que tú también tienes un propósito para nosotros. Y te pido que mis hermanos no pongan estorbo para que cumplan el propósito por el cual tú los llamaste. Y si hay algo que está obstaculizando esto, quiero Señor, quítalo. Para que toda la gloria sea para ti, para que nuestra soberbia no nos alente a llegar al propósito por el cual nos llamaste. Te lo pido, Jesús. Haz tu obra a nosotros. Te damos gracias por tus promesas, por tu palabra, en el nombre de Jesús.